vamos a seguir precisamente con México. Entonces, eso era como un panorama para entender que eso no es un caso típicamente mexicano, pero que hay una conexión, es una cosa mucho más compleja a nivel mundial. Y ahora la doctora Chávez Courtois nos va a hablar de México. Te voy a poner tu PowerPoint. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, hay muchas caras conocidas, qué gusto que estén acá. Bueno, yo lo que les voy a presentar, si bien el doctor Caviño nos iba a dar como un panorama de cómo está la situación en México, sobre todo en su ámbito, yo lo que les voy a presentar va a ser justamente cómo está permeando la práctica de la reproducción asistida en respecto a los derechos humanos y reproductivos. Le pongo derechos humanos reproductivos con opiniones de médicos especialistas, porque algo que se comentó al principio es que este es un proyecto todo esto viene de reflexiones que se vienen haciendo en este proyecto de investigación que está encabezado por la doctora Olavarría, y parte de la parte etnográfica que se trabajó fueron justamente con los médicos, con las personas, con uno de los digamos protagonistas del tema de la maternidad surrogada, que está completamente adentro, ¿no? Que son los que llevan la práctica. Entonces, se rescataron una material etnográfico a través de una serie de entrevistas también que se les hicieron a algunos médicos que se dedican a la práctica, para saber cuál es la opinión también de ellos, porque como comentaba bien la doctora Olavarría, ¿quiénes son aquellos que empezaron a plantear la importancia de regularizar la reproducción asistida o cambiar la norma de salud? Fueron los abogados y los médicos, que son los que conocen, sobre todo los médicos que son los que conocen y que están en la práctica, qué es lo que les está llegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien se habló mucho de las mujeres que practican la subrogación, también está pues la parte que son los otros, que son los médicos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de aterrizar esto en términos de los derechos humanos, pero considerando qué es lo que piensan también los médicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Antes del 2011 no se había hecho una contabilidad del número de clínicas sobre reproducción asistida aquí en México, no existía eso. Y por lo tanto tampoco existía un conteo del total de procedimientos que se hacían anualmente en las clínicas de reproducción asistida. Esto era desconocido y llama la atención porque, bueno, el proceso de las técnicas de reproducción asistida, el servicio que se ofrece no es a partir del 2011, ya viene dándose desde hace muchísimos años. Entonces llama la atención que no se había hecho una investigación con respecto a esto. Entonces eso obviamente, si lo volteamos a ver, es como una negación a la existencia de la reproducción asistida humana que se practica en nuestro país, ¿no? Ahora, si nos vamos al tema de la maternidad subrogada, pues estamos peor, ¿no? Entonces sí llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se hace un estudio, claro, es un estudio de mercadotecnia, porque entonces hay un organismo que es el líder mundial del medicamento para el tratamiento de la infertilidad, que es el que empieza a promover esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a investigar qué es lo que está pasando, cuáles son el total de tratamientos que se están dando en las clínicas de reproducción asistida aquí en México, específicamente. Esto es de México, no vamos a ir a otro lado. ¿Y qué es lo que encuentran ellos? Entonces, claro, ellos obviamente pues hay un interés de mercado, ¿no? Entonces vamos a ver como cuántos ciclos anuales hace cada una de las clínicas, pero entonces ya empiezo yo a organizar y ver qué medicamentos y cómo, por dónde, en fin, ¿no? Pero sí da como un boom para poder comprender qué es lo que está pasando aquí en México. Entonces, bueno, en este estudio, lo que nos dice uno de los investigadores, dice: esta es la primera vez que se realiza un análisis tan detallado sobre el número y tipo de procedimientos que se realizan para el tratamiento de la infertilidad en México. Entonces lo deja como muy clarito, ¿no? Entonces, sí, digamos, y la parte académica y la parte no se mete en ese sentido, ¿no? Hasta ahorita.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que encuentran en este estudio? Se dan cuenta que en el 2012, bueno, quiero decirles el nombre del estudio por si les interesa, no me lo sé muy bien, pero ahí va. Análisis del mercado de infertilidad en México en el 2013, así se llama el estudio, por si les interesa pueden. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en este trabajo? Bueno, reportan que se empiezan a hacer alrededor de 82,000 procedimientos solamente en el 2011, contando solamente 31 clínicas de fertilidad distribuidas en diferentes estados. En México no existen 31,000 clínicas de fertilidad, existen muchísimo más. Yo no sé ahorita, actualmente cuántas, esto es del 2012, pero no es el conteo de las clínicas que contaron ellos, son las que participaron nada más en este estudio en el 2012. Y por otro lado, la Asociación de Medicina Reproductiva de Nueva York sí menciona que de los 68 centros, hace también un estudio y dice que de los 68 centros que ellos captan aquí en México, mencionan que del 2000, aquí tengo el dato, del 2000 al 2011 se realizaron 15,000 nacimientos por las técnicas de reproducción asistida humana. Entonces, como podemos ver, el panorama realmente pues es amplio aquí en nuestro país, ¿no? Pareciera ser que solamente en los países desarrollados se da, ¿no? Pero no, pero sí, va creciendo. Y ahorita vamos a ver por qué ese es otro de los… no necesariamente, bueno, la infertilidad va creciendo paralelamente, si lo consideramos en términos de género, va creciendo paralelamente entre hombres y mujeres, no solamente son las mujeres las que presentan, ya va que casi es el 50%, pero ahorita vamos a ver que no solamente es un asunto de infertilidad. Bueno, por otro lado, y eso llama la atención que digamos que las asociaciones o los laboratorios particulares pues están interesados en conocer cuál es nuestro panorama en términos de la reproducción asistida aquí en nuestro país, cosa que obviamente a nivel federal y a nivel local, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo, de Salud de Capitalina y Federal no han hecho absolutamente ninguna investigación al respecto. Y eso, bueno, digamos, si lo quieren ver incluso en términos económicos, pues sería buenísimo que lo hicieran al menos por eso, ¿no? Como las clínicas privadas, como las asociaciones privadas, pero vemos que no hay un interés sobre el tema, ¿no? Entonces, a eso pues llama la atención porque, ojo, nada más esto para que lo tengan, porque es una señal de por qué también hay poco interés en una regulación de las técnicas, de una ley de reproducción asistida. Bueno, pues, ¿a quiénes son responsables de la salud en nuestro país? La Secretaría de Salud, ¿no? Es la que tendría que tener, y claro, y esos derechos, y ahorita nos vamos a ir para allá, porque entonces que limita también los servicios de salud dentro de las instituciones privadas. Entonces, híjole, ahí ahorita si quieren le entramos en las discusiones. Precisamente porque las clínicas únicamente son privadas y el dinero está ahí. Si fuera como un modelo israelí o inglés donde el Estado tendría que dar, evidentemente nos interesaría saber cuánto nos cuesta lo que ahora está en manos privadas. Sí, a ver, ojo, sí hay instituciones que se dedican a la reproducción asistida, sí existen, evidentemente no es comparativo con las privadas, pero sí existen. El Instituto Nacional de Perinatología realiza reproducción asistida. Entonces, en ese sentido, el 20 de noviembre ahorita es un boom en reproducción asistida, en tratamiento y en investigación, pero evidentemente eso implica meter mucho más recursos, ¿no?, a las instituciones para poder llevarlos a cabo dentro de las instituciones públicas. Voy a seguir para que… ¿Está bien? Ok. Si no, Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, eso ya vamos a entrar en discusión aquí, que es rico ahorita eso. ¿Cuál es el impacto que tienen justamente los avances de la tecnología de la reproducción asistida humana? ¿Qué es lo que está pasando? Entre otros hay discusiones diversas que, como ya lo comentó la doctora Lavarría, pues está trastocando una serie de situaciones, desde la parte desde el ámbito académico y específicamente, no vamos a meter la parte legislativa, pensemos nada más dentro del área de las ciencias sociales y humanidades. ¿A dónde nos está llevando los avances tecnológicos?
que tienen que ver con esto. Pues obviamente que dentro del campo de las ciencias sociales, en antropología o en psicología social, en filosofía, qué sé yo, pues claro que trastoca cómo estamos comprendiendo ahora, hoy por hoy, las familias, cómo trastoca en las discusiones de parentesco, no se diga en las discusiones de filiación, o sea, cómo a través de los propios protagonistas están comprendiendo o están nuevamente, cómo están entendiendo su conformación de familia cuando se acercan a la reproducción asistida. ¿Cómo lo están comprendiendo? ¿Cómo lo están entendiendo? ¿Están conformando una familia? ¿No la están conformando? ¿Cómo la están comprendiendo? El parentesco, la filiación. Y obviamente esto trastocan directamente al género, ¿no? Totalmente al género, como ahora como hombres, como mujeres, cómo estamos percibiendo estas nuevas conformaciones, estos nuevos sistemas, ¿no? Obviamente tiene que ver con un asunto de la preferencia sexual, ¿no? Vamos a hablar de las diversidad de familias. Y obviamente, ¿dónde toca concretamente todo esto? Pues en la percepción que tenemos de los cuerpos, ¿no? Entonces, como vemos, abre un abanico en términos de discusión de estas categorías analíticas. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces la postura de las técnicas de reproducción, como les comentaba hace ratito, es uno de los asuntos que también demandan no solamente las personas que quieren conformar una familia, sino también los médicos que están involucrados en esto, porque al final de cuentas, pues ellos son los que realizan los tratamientos, ¿no? Y les llegan una diversidad de personas que lo demandan, ¿no? Y sobre todo, sobre todo en las clínicas particulares, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la reproducción asistida pues sí trastoca los derechos humanos y los derechos reproductivos por estas inequidades de quiénes sí y quiénes no tienen acceso al uso de las técnicas de reproducción asistida. Pero no solamente queda en quienes sí tienen acceso y quienes no tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida. Esto nos lleva a que nos digan quiénes sí tienen derecho a una familia, a la conformación de una familia o no. Y esto es mucho más fuerte, ¿no? Porque ya estás tocando justamente pues, proyectos de vida, decisiones en la vida, ¿no? Entonces, sí trastoca los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ¿cómo se está dando en México? A partir del noviembre del 2015, pues se da todo un boom de propuestas de ley. Bueno, mucho antes ya se venían haciendo, o sea, y uno de los grupos que empezaron creo que desde hace muchísimos años se empiezan a hacer propuestas, desde hace 15 años yo creo se empiezan a hacer propuestas de ley para regular la reproducción asistida. Y esto lo van haciendo un grupo de médicos que se dedican a la bioética, pero resulta ser que no les hacen caso. Es más, iban a la Cámara de Diputados, hacían sus propuestas y hacían una serie de discusiones, y ahí tenían el apoyo en ese entonces del PRD. Pero bueno, nunca les hicieron caso y ni siquiera los tomaban en cuenta. Empiezan a surgir una serie de propuestas, no solamente del PRD, sino también del PAN, y en el 2015 se empiezan a dar igual, nuevamente se empieza a ver el boom. Pero ¿qué es lo que acontece? Aquí hay un rompeaguas, justamente lo que contaba la doctora Olavarría, ¿no? El 21 de septiembre de 2016, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se hace una propuesta por parte de una senadora, lo voy a decir, la Silvana, ella es la que hace la propuesta, y ¿qué es lo que nos dice? Pero si les pongo esto y se las voy a leer porque sí es importante que la analicemos. Dice, solo las parejas casadas tendrán acceso al servicio de la salud de reproducción asistida y en caso de requerir gestación sustituta o maternidad subrogada, debe ser luego de que un médico diagnostique infertilidad con una persona con la que haya una relación de parentesco y sin que haya dinero de por medio. Esta es la propuesta actual, que están en discusión y que no sé qué va a pasar. Pero justamente es lo que están diciendo, ¿no? Solamente personas casadas, personas casadas
que tengan un diagnóstico de infertilidad, lo que nos lleva a que son parejas heterosexuales, ¿verdad? Y por otro lado, que tengan una relación de parentesco, o sea, que si no tienes primas ni hermanas, pues y tienes, ya no lo vas a hacer, ¿no? Y que además sea de manera altruista. Entonces, bueno, se los dejo así para que si quieren ya en la discusión seguimos. Estos son puntos, sí, esta es la última que hace el PRI, la de Silvana, pero no está aceptada, o sea, apenas está como en discusión. Y quién sabe qué va a pasar ahora con las elecciones del 2018, bueno, ¿no? Pero esta es la que está ahorita en discusión dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, perdón. Justo lo que de esta discusión de la que se hablaba, a eso iba a la contraposición del artículo 4. Ahí vamos al artículo 4. Ok, justamente esta última propuesta, pues violenta el artículo 4 de la Carta Magna, ¿no? Nos dice, que dice, todas las personas, personas, hombre, mujer, independientemente, ni preferencia sexual. Entonces, todas las personas tenemos el derecho a decidir el número y esparcimiento de los hijos. Entonces, con la propuesta que nos están haciendo los priistas, pues no limitan, están violentando el artículo 4 de la Carta Magna, porque están excluyendo, y eso implica violentar los derechos de las personas. Bueno, obvio, esto nos lleva a un tema de discriminación al no darle acceso al uso de las técnicas de reproducción asistida, y es lo que les decía, ¿no? Violentan los derechos sexuales y reproductivos, es decir, las parejas con diversas preferencias sexuales, que no estén casadas, que no tengan infertilidad, entonces no tienen derecho, según la propuesta que ponen, a acceder a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, obviamente, esto sí violenta los derechos reproductivos, los derechos humanos, entre ellos los derechos reproductivos, lo cual es muy grave. Sí, pero hay que comprobar que tienen infertilidad. Exacto, o sea, si yo no quiero casarme y quiero ser madre soltera a través de la reproducción asistida, ¿por qué me lo van a prohibir? Entonces, como ven, sí violentan los derechos de las personas que quieran decidir, y digo personas, por eso no digo parejas. Si se dan cuenta, son las personas deciden, quieren decidir. No, pues no, el cuarto institucional te está diciendo, todas las personas tienen derecho a conformar una familia. Punto. Así es. Bueno, entonces, ahí vienen, ¿qué nos dicen algunos médicos, no? Entonces ellos nos dicen que hay una negación, los médicos que se dedican a realizar la reproducción asistida nos damos cuenta que sí se da una negación de las formas de parentesco, de filiación y familias. Uno de ellos nos dice, el día de hoy existen muchos modelos de familias, yo diría las familias, porque no hay una sola definición de familia, ya ni legalmente, ni psicológicamente, ni socialmente. Hay madre con hijos, hay padre con hijos, hay padre y madre con hijos, hay dos madres con hijos, hay dos padres con hijos, o sea, los modelos de familia se están diversificando. Incluso hay una sentencia reciente de la Corte en donde ya se da luz verde para que los matrimonios formados por parejas del mismo género puedan adoptar. Entonces, no todos, pero hay algunos médicos que están entendiendo que las concepciones de familia se están dando y que eso implica que para ellos es proporcionarles el servicio, ¿no? Bueno, por otro lado, nos habla
de que hay una demanda dentro de la ley que se garantice la protección también de ellos. ¿Qué es lo que pasa también? Entonces siempre pensamos en la mujer que va a rentar su vientre. Entonces, ¿qué pasa con los médicos que dicen, bueno, sería conveniente que yo como médico, que soy el que lo estoy haciendo, también tenga una protección? Es decir, que si se enteran por allá que yo estoy haciendo, como está prohibido, que yo esté haciendo una subrogación y me cachan, me van a meter al bote, ¿no? Entonces yo también necesito una protección. Por eso es bien importante una ley de reproducción asistida donde, insisto, como lo decía al principio, donde los involucrados en el proceso estén protegidos por la ley. Entonces, por eso también no se quiere regular. O sea, no regularlo también implica que puedo omitir responsabilidades como gobierno, como Estado. Sí. Como Estado me mantengo al margen, que lo sigan haciendo por debajito del agua, yo ni he enterado, y entonces no tengo obligación. Así es, y eso es una irresponsabilidad del Estado, porque quien tiene que proporcionar los derechos y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, es el Estado, y no lo está proporcionando. Qué fácil, ¿no? Ok, bueno, entonces uno de los médicos en ese sentido dice, lo que debe de ver los legisladores, ojo con eso, es garantizar legalmente que los procedimientos se hagan en condiciones de seguridad, porque también eso implica un asunto de seguridad y certeza jurídica para quienes solicitan los servicios, como para quienes ofrecemos estos servicios. Esto es lo que deben hacer los legisladores y que le dejen a la Secretaría, eso es súper importante, que le dejen a la Secretaría de Salud a través de expertos hacer una norma. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente, ¿no? Le quieren regular a como en este caso la reproducción asistida a los legisladores y no tienen el conocimiento de cómo se dan ni siquiera los procedimientos. Es decir, no mandan a llamar a los expertos para decirle, oigan, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, bueno, creo que esta es una propuesta que está en discusión también, que lo están haciendo en algunos, por ejemplo, el Centro de Equidad y Género y otras instituciones de salud integrantes, entre ellos el Instituto Nacional de Peratología, están en esta discusión. ¿Qué es lo que más conviene en este país en las condiciones que están? ¿Hacer una ley de reproducción asistida o hacer que se empiece a modificar o hacer una norma? O modificar la norma de la Secretaría de Salud. Entonces, esto todo es un debate que se está haciendo, ¿no? Pues cuida la práctica médica, que también tiene que haber una ley que regule a los diversos actores y actrices que juegan en No, la norma también puede garantizar a la que pide el servicio. Pero más bien aquí es un asunto de condición, no sé, yo no soy abogada, pero pareciera ser que cuando se da un procedimiento, ahora sí, ilegal, es mucho más factible solucionarlo a través de una norma que de una ley. Pero bueno. Pero ahorita no está prohibido, ¿no? O sea, ahí esta máxima mexicana que dice lo que no está prohibido está permitido. No, ¿pero qué está prohibido en este país? ¿Qué no se puede hacer en este país? Pero está como en ese vacío legal, ¿no? Entiendo. Sí, no, hay un vacío legal, o sea, no abiertamente no puedes, o sea, se hace, ¿no? Pero abiertamente no se hace, ¿no? La reproducción asistida se hace en las clínicas y demás, ¿no? Eso sí se sigue haciendo, ¿no? ¿Tendrías alguna idea cómo compaginar esta parte importante de la protección de los derechos humanos? Pero por otro lado, hay quienes y hay grupos también además de izquierda que podrían ser más abiertos que dicen no a la maternidad subrogada porque es una forma de explotación a la mujer. ¿Alguna solución tendría? Yo creo, ¿sabes qué? Esa pregunta, no sé si la podemos apuntar al final, porque yo sí creo que hablar de, híjole, este es todo un debate, pero no solamente las de izquierda, hay grupos de feministas que ven la maternidad subrogada como si fuera una explotación. Bueno, ahí lo podemos apuntar y lo hacemos al final. Pongas cara si es una situación importante a debate. Sí, no, totalmente, no, hay que ponerlo, o sea, hay que ponerlo a debate. La inequidad. Sí, no, pero por eso decía, no solamente grupos de izquierda, grupos feministas también tienen esa postura. O sea, hay grupos feministas que también tienen esa postura y que además lo ven como una explotación. Eso lo podemos discutir Ajá, voy a ver si quieres, la última para que ya me siga, porque si no, ajá. Bueno, también a mí lo que
me queda en duda es, fuera de las mujeres que participan, que son parte del parentesco en la gestación subrogada, ¿qué perfil tienen las mujeres que no son parientes? ¿Qué perfil socioeconómico, étnico, cultural? Al final de cuentas son aquí la siguiente, pero debe haber un patrón ahí. Sí, son más vulnerables. Lo podemos apuntar también para poner la discusión al final, para ya ir, porque nos están agarrando el tiempo. Bueno, nada más rápido leo y avisa. El escenario que tenemos, uno de ellos dice, el escenario que tenemos ahora es de carencia total de ningún tipo de regulación. El efecto más dramático es que se deja en total indefensión y desprotección en primer lugar a los bebés, que era lo que hablaban hace ratito del ejemplo, ¿no? Y en segundo lugar a las mujeres y hombres que están demandando el servicio, también deja desprotección total a la madre surrogada y ahí la inseguridad jurídica a los profesionales que nos dedicamos a la reproducción asistida. Como ven, aquí se resume perfectamente todos los que están involucrados en el tema, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Hay una necesidad dentro de las propuestas para la regulación de la reproducción asistida que consideran el conocimiento de los médicos especialistas como desde una perspectiva humanística. Uno de ellos dice, yo creo que para que los legisladores propongan una legislación razonable y razonada en reproducción asistida, se requiere básicamente de intervención de los que estamos involucrados, y aquí lo vuelven a decir en la reproducción, los especialistas en ginecología y obstetricia, los especialistas en biología de la reproducción básicamente, porque somos los que conocemos el tema, el resto de los especialistas no lo saben el asunto, no lo entienden. Los de extrema derecha de repente traen a un dermatólogo o a un oftalmólogo para las discusiones, y sí lo han hecho para las discusiones de esto. Ok. Sí. Bueno, dentro de las demandas, pues se da una separación de los conocimientos. Uno de ellos nos dice, entonces yo creo debe haber una separación de los legisladores que deben garantizar los derechos reproductivos de la sociedad, de la población, y que nos dejen a los médicos hacer una norma técnica dentro de los valores éticos y morales sin que sea una restrictiva. Bueno, dicen que obviamente hay una ausencia de otras discusiones que son mucho más profundas, según el ritmo de la dinámica social, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en este asunto de la regulación? Bueno, no se ha considerado matices culturales, bueno, esto ya es así como sería lo ideal, pero bueno, no se han considerado matices culturales en el diseño de las propuestas de reproducción nacional. No es lo mismo, como nos estaba comentando Maru, ¿no? En la India, en Inglaterra, etcétera, de la ley o modificaciones a la ley de salud, porque sí tiene que ver con un asunto de considerar los matices culturales. Esto es fundamental, no nos movemos en ningún lado iguales, ¿no? No se consideran variantes de género, no se consideran preferencia sexual. Obviamente las percepciones de parentesco, de filiación y de familia que tienen su dimensión en la apreciación del proceso de descendencia, no es considerado en todo este tipo de entrada los debates, y segunda, para poder hacer la conformación de una ley de reproducción asistida. Eso no existe. Es la cuestión de edad también. Bueno, sí hay ahí, sí hay en algunos sí les ponen como una edad y hasta unos determinados ciclos para poder de prestar su bien. Sí, pero acuérdate que los que lo hacen son los expertos y ellos saben exactamente lo que tienen que ir haciendo. Una cosa es el procedimiento y otra cosa es decir yo lo hago. Okay. Sí, hay una serie de requisitos para poder, hay una serie de requisitos para hacer incluso fertilización in vitro, inseminación, subrogación, ovodonantes, hay una restricción, hay una serie de condiciones. Bueno, para terminar, entonces vemos que la ausencia al respeto de los derechos reproductivos en el uso de la reproducción asistida es evidente, ¿no? La falta de inclusión a la diversidad de usuarios, que era lo que comentamos, esas características que están determinando quiénes sí y quiénes no dentro del discurso y ahora en la modificación de la ley. Todo esto pues sí violenta la autonomía reproductiva de las personas. Bueno, uno de ellos nos dice, esto es bien importante, dice, pues las dos cosas, yo les digo, bueno, indicación médica o petición de los contratantes, ¿qué es lo que
¿qué es lo que los tendría que determinar? Y dice, no, espérame, pues las dos cosas, ¿no? Dice, la indicación médica está para el tratamiento de los procesos, de los pocos casos que te comentaba de infertilidad que se requieren subrogación. Y la petición, pues porque debe haber una libertad y si en la Constitución hay un artículo que dice que toda persona es libre de decidir sobre el número y esparcimiento de sus hijos, ahí nos especifica si son del mismo género, si son personas solteras, ahí dice que cualquier ciudadano puede hacerlo y entonces si hay libertad, pues debería haber libertad para solicitar esa opción cuando sea necesaria. Es decir, para algunos médicos dicen, no necesariamente es un asunto de infertilidad, tiene que ser también un asunto de petición de quién está decidiendo obtener, conformar una familia a través de una reproducción asistida. Y ahí volvemos a hablar de que entonces se tiene que respetar los derechos de las personas. Y por la necesidad, ¿no? Vemos que hay una necesidad de reflexionar y plantear discusiones que por la ausencia al reconocimiento de las nuevas conformaciones contemporáneas, pues eso está atrasando también, ¿no? Que se implemente una ley y con tal para tener una libertad al acceso a los servicios de reproducción asistida, entre ellos la maternidad subrogada. Y claro, lo que estamos viendo es lo que se decía hace ratito, pues es que cada vez hay más demanda en el uso de estas técnicas. Creo que ya terminé. Ok, bueno, ya, último. Bueno, el derecho al reconocimiento del parentesco a las familias y filiaciones, ya no les voy a leer esta. Y ya. Bueno, gracias.